Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos. Bueno amigos, a medida que mi anterior video empieza a causar un gran alboroto en las iglesias cristianas o pseudo cristianas, vamos a entender muchas cosas amigos, pues la verdad ha sido revelada y expuesta. Y es que amigos, la verdad es que las iglesias cristianas están por fuera del nuevo pacto. La historia se repite. Lo que le sucedió a la nación de Israel vuelve a suceder. La nación de Israel estaba feliz. Sus líderes no cabían en su propio cuerpo, pensando que estaban dentro del pacto. Y plop, era todo lo contrario. Hoy en día muchos cristianos andan también muy soberbios en sus iglesias, creyendo que son la iglesia de Cristo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otros andan hablando en hebreo y dicen que están en el nuevo pacto y plop, no están. Es por esto que debo advertirles urgentemente, así a ellos no les guste, me llaman acusador, cuando yo lo que estoy es advirtiéndoles de una gran tragedia a punto de suceder. ¿Y qué es lo que es esa gran tragedia, amigos? Es la marca de la bestia. Es como si tuvieras a una persona cruzando una autopista a punto de ser atropellada y no dijeras nada. Creo que en ti no hay amor al prójimo. Por lo tanto, muy pronto el mundo entero será atropellado por un evento terrible, que es la marca de la bestia. Viene muy pronto, amigos. Y si tú estás por fuera del nuevo pacto, irremediablemente vas a recibir la marca de la bestia. Es decir, que si estás dentro del nuevo pacto, no recibirás la marca de la bestia. ¿Ves qué bueno es Dios? Es que Dios es muy bueno. No debería preocuparte tanto el problema de la marca de la bestia. Debería preocuparte estar en el nuevo pacto. El problema es que mucha gente cree que ellos ya están en el nuevo pacto, nada más porque andan en una iglesia o porque andan orando o por cualquier cosa que tenga que ver con la cristiandad, o porque leen la Biblia o porque asisten a una iglesia. Y por esto andan muy soberbios, no quieren arrepentirse y apercibirse, y resulta que están por fuera del nuevo pacto. Pero entonces amigos, esto es algo terrible. Saber que tu iglesia está por fuera del nuevo pacto, y es lo que yo voy a probar en este video otra vez. Y el problema es que esto había sido escondido por mucho tiempo, pero ahora sale a la luz. Y no puedo decir esto de una manera disimulada, porque también estaría siendo partícipe de ese error. Un error gravísimo debe ser expuesto de una manera directa y muy clara, sin disimulos, gritándolo a los 4 vientos, antes de que sea tarde. Para todos aquellos que se hacen llamar cristianos y que andan muy soberbiamente pensando que están dentro del nuevo pacto, y sin saberlo no están dentro del nuevo pacto, porque lo que ocurrió con la nación de Israel es lo mismo que ocurrirá con las iglesias cristianas. La soberbia se apoderó de ellas y por supuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se probará que estabas por fuera del nuevo pacto. Amigos, pongan atención, en el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, si tú estabas por fuera de ese pacto, estabas perdido y no tenías salvación. Y muchos israelitas pensaban que para ser parte del pacto con Dios, tenían que nacer nada más en Israel, y ya estuvo. Y por eso los israelitas se volvieron como que muy soberbios, diciendo, sí, somos la nación de Israel, estamos bajo el pacto. Plop, resulta que por su soberbia ya estaban por fuera del pacto y ni siquiera se habían dado cuenta. Esto se va a repetir, amigos. Los cristianos andan muy soberbios, creyendo que están bajo el nuevo pacto y que Jesús anda limpiando sus pecados cada vez que a ellos les da la gana porque están bajo el nuevo pacto. Pero amigos, eso se llama soberbia. Recordemos lo que
Nuestro Señor Jesús le dijo a los israelitas cuando entró a una sinagoga en Lucas capítulo 4 versículo 25: Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una gran hambre en toda la tierra, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos también había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Es tremendo, amigos, es decir, que 2 personas extranjeras que estaban supuestamente por fuera del pacto, estaban dentro del pacto. ¿Y qué sucedió? Los israelitas se enfurecieron mucho y quisieron sacar a Jesús a empellones afuera de la sinagoga y lanzarlo por un precipicio. Y esta historia se repite. Lo mismo va a suceder. Las iglesias cristianas se van a ofender cuando se enteren que ellos no están en el nuevo pacto. ¿Y qué van a hacer? Van a perseguir a los que están en el nuevo pacto, amigos. Entiendan lo que va a suceder. Muchos pseudocristianos creen que están en el nuevo pacto nada más porque hacen parte de una iglesia o porque profesan una religión cristiana y leen la Biblia y andan orando y diciendo que son salvos y que creen en el Hijo de Dios y plop. No es así de fácil. Resulta que no están en el nuevo pacto. Por supuesto que se los voy a probar de nuevo. Recordemos que la iglesia cristiana dice a los 4 vientos que el nuevo pacto es el pacto de la gracia y que el que obedece la ley ha caído de la gracia. Y ellos piensan que el apóstol Pablo se refiere a los 10 mandamientos y por supuesto le dan rienda suelta a sus pecados porque están bajo la gracia y recontra mega plop. Esos cristianos clarísimamente están por fuera del nuevo pacto. De nuevo, volvamos al ejemplo que les di en el video anterior, donde hablábamos de un contrato, comparándolo con el pacto. Imaginémonos un contrato de arriendo. El contrato de arriendo tiene que tener unas cláusulas. El contrato es el pacto y las cláusulas son la ley. Pero si hacemos un pacto sin cláusulas, entonces no hemos hecho ningún contrato. Entonces, amigos, vamos por partes. ¿Acaso el apóstol Pablo se equivocó? O más bien nosotros no sabemos ni tenemos ni idea qué es la gracia y qué es la ley. ¿A qué gracia se refiere el apóstol Pablo y a qué ley se refiere el apóstol Pablo? Empecemos por la gracia. Para entender qué es la gracia, porque las iglesias cristianas no tienen ni idea qué es la gracia y por eso están por fuera de la gracia. Cuando tú recibes algo sin tener mérito para recibirlo, eso es recibirlo por gracia. Quiere decir que lo recibes gratis. En efecto, el apóstol Pablo nos dice que nuestra salvación no es por obedecer las obras de la ley, ninguna de ellas, sino que nuestra salvación es de gracia, es decir, que es algo totalmente gratuito, por lo cual ninguna obra que hagamos puede garantizarnos nuestra salvación, porque la salvación es un regalo gratuito de Dios hacia nosotros. Volviendo al viejo pacto que la nación de Israel estableció con Dios, vemos que la tribu de Leví recibió este pacto y lo recibió también de manera gratuita. Dios mismo les declaró que no hacía pacto con ellos porque ellos fueran mejores, sino porque realmente las otras naciones eran de lo peor, y a él le pareció hacer pacto con ellos y punto. Finalmente, amigos, la tribu de Leví empezó a tergiversar el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Se apropiaron de ese pacto y lo hicieron volver una unión de iglesia y Estado que finalmente no salvaba a nadie, sino que ellos además se volvieron muy soberbios. Empezaron a decir que ellos eran salvos porque eran la gran nación de Israel. ¿Y qué ocurrió? La soberbia se apropió de ellos y pensaron también que por las obras que hacían, porque habían construido ese templo tan majestuoso y porque tenían todos estos ritos donde traían corderos, entonces era por la gracia de los sacerdotes de Israel que Dios los había escogido a ellos y no por la gracia de Dios. Y peor aún, como ellos se hicieron soberbios pensando que era porque ellos eran muy buenos, Dios los había escogido, entonces aún se hicieron desobedientes de toda la ley, todos los estatutos, decretos y derechos.
Volvamos de nuevo a nuestro ejemplo del contrato. Tú realizas un contrato, un pacto, vamos a suponer, de arrendamiento para arrendar una casa. Resulta que en la mayoría de países, la única manera de que te permitan arrendar una casa es que tú demuestres que tienes ingresos y que demuestres que eres empleado y que tengas un conocido que también tenga una propiedad y que también tenga ingresos. Así que cuando tú cierras ese pacto, ese contrato con el dueño de la casa, él trae algo a la mesa, ¿cierto? Él está poniendo su casa en juego y el propietario quiere ver que tú traigas algo también a la mesa, es decir, que pongas tu dinero en juego, que pongas el salario que tienes y un familiar o un conocido que te respalde. En caso de que si quedas desempleado, tú tengas cómo cumplir ese contrato. Así que en este pacto ambas partes ponen algo. Y cuando tú haces un pacto de ese estilo, tú no tienes por qué agradecerle nada al dueño de la casa, porque él solamente hace ese pacto contigo previamente verificando que tengas cómo pagarle. Así que ahí no hay gracia, porque simplemente tú estás trayendo algo a la mesa. Entonces es por eso que haces el contrato, porque es por lo que tú tienes que el dueño de la casa hace el contrato. Si no tuvieras nada, el dueño de la casa no haría el contrato contigo. Ahora amigos, en el viejo pacto ya les expliqué que Dios también escogió a la nación de Israel por gracia, pero resulta que los israelitas se volvieron soberbios y ahora aún llevarle un cordero a Dios por expiación también se hacía por gracia. Porque nada más imagínate tú siendo perdonado de tus pecados, cuya penalidad además en ese tiempo era ser apedreado, pero resulta que en lugar de tú morir, quien moría era un cordero que era inocente y no tenía la culpa de que tú hubieras pecado. Era un cordero apenas de 1 año, sin defecto, y resulta que no podía vivir toda su vida, sino que moría por tus pecados. Así que ahí también había gracia en el viejo pacto, por supuesto. Pero los israelitas dijeron, sí, pero mira, el cordero que yo traigo es el más joven y gordo, no tiene tacha ni mancha, y yo lo he criado excelentemente. Además, también doy diezmo de todo, y por si fuera poco, ayuno. Así que se hicieron soberbios, casi como que ellos eran salvos porque siempre tenían que traer algo. Pero al final igual había gracia, pero ellos se llenaron de soberbia. Empezaron también entonces a desobedecer las cláusulas del pacto, es decir, los 10 mandamientos, y luego pensaban que por ser parte de la gran nación de Israel, Dios siempre estaría renovando el pacto con ellos. Pero un día, ¡plop!, se anuló el pacto y no hay vuelta atrás. La nación de Israel ya no está bajo el nuevo pacto, amigos. Entonces amigos, la nación de Israel tergiversó la gracia y además violó las cláusulas del pacto. Se hicieron soberbios, que dizque porque traían un cordero, o hasta el más pobre traía 2 palomas. Todos pensaban que gracias a sus obras estaban salvados y entonces no tenían nada que agradecerle a Dios. Luego entonces el pacto se acabó finalmente y fue anulado. La nación de Israel quedó por fuera del pacto. Por lo cual es demasiado increíble que haya gente que cree que por andar hablando hebreo y ser parte de la nación de Israel en sus ritos y tradiciones se harán salvos. Plop. Esas personas simplemente están entrando en un pacto que ya fue abolido hace 2000 años. Entonces amigos, ¿qué significa ser salvado por la gracia? Ser salvado por la gracia no tiene nada que ver con las cláusulas que están en el contrato, sino con lo que traes para firmar el contrato. Significa que no traemos nada. Ser salvado por la gracia no significa que puedas violar las leyes que están en el contrato, las cláusulas. Significa que estás entrando en un pacto con Dios y no estás trayendo nada, o que no das nada a cambio. Es como si hicieras el contrato de arrendamiento y lo firmaras sin presentar ninguna prueba de que tienes dinero, ni que tengas ni siquiera un conocido que pueda respaldarte al firmar el contrato. Es como si te presentaras sin ningún papel, sin ninguna identificación,
O para decirlo coloquialmente, es como si el dueño de la casa hiciera un contrato contigo nada más por tu linda cara, y eso aún y si eres feo. Pues obviamente, amigos, ningún ser humano en sus 5 sentidos haría un contrato con una persona que no tiene nada. Pero resulta que eso es literalmente lo que ha hecho Dios Padre. Dios Padre establece un contrato contigo y tú no tienes nada que presentar, porque todo lo que tú tienes, por obvias razones, ya le pertenece a Dios Padre. Entonces, prácticamente es como si tú te presentaras a firmar el contrato literalmente desnudo, porque para Dios Padre hasta tu ropa es inmunda. Es como si llegaras a firmar ese pacto no solo desnudo, sino sucio, sin bañarte, como si fueras un mendigo. Y aún Dios está dispuesto a firmar ese contrato contigo. Entonces tú debes estar muy agradecido. Esa es la gracia, porque has firmado un pacto, un contrato, sin tú traer nada para ofrecer, por lo cual Dios te ha salvado por gracia. Ves que no tiene nada que ver con la ley, por lo cual, amigos, esa es la gracia a la que se refiere el apóstol Pablo. Ahora, este nuevo contrato tiene que regirse por cláusulas. De otra manera no podría haber contrato, porque todo contrato, hasta en términos humanos hablando, tiene que tener cláusulas, amigos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice en Gálatas 3, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe? Esta, amigos, es la pregunta. ¿Y qué es lo que sucede? Tú vienes a un contrato y no traes nada a cambio. Luego empiezas a obedecer el contrato y dices que entraste al contrato porque eres muy obediente. Eso, amigos, es muy hipócrita. Porque si Dios está estableciendo un nuevo pacto contigo, es porque antes lo habías desobedecido. Es porque ya eras desobediente. Por supuesto, después de que Dios te salva por haber sido desobediente y tú no traer nada que ofrecerle a Dios, ahora no puedes venir a hacértelas de que porque tú eres obediente, entonces por eso es que Dios ha establecido un nuevo pacto contigo. No, eso también está muy mal, ¿ok? Debes saber que Dios estableció un pacto contigo porque Dios es bueno y te da la salvación gratuitamente. Pero eso no es excusa para no obedecer el contrato, ¿ok? Eso es lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo. Es lo mismo que sucedía con la nación de Israel. Dios constantemente les decía, no por ser ustedes yo los escogí. Así que no nos hagamos los soberbios, aun y cuando empecemos a obedecer las leyes del contrato. Por lo cual, amigos, el que tiene fe es obediente en el nuevo pacto, pero nadie entra en el nuevo pacto haciendo obras y ritos y ceremonias de otro pacto antiguo. Eso sería muy loco. Alguien te diría como que, oye, este es otro pacto, no tienes por qué hacer las obras del viejo pacto. Entonces, si empiezas a hacer ritos, celebraciones y cosas que eran parte de la nación de Israel, por lo cual todo rito o fiesta que tenga que ver con esa nación es parte de un viejo pacto, y como tú estás en un nuevo pacto no tienes que obedecer esas cosas. Sin embargo, amigos, sí hay que obedecer otras cláusulas, las cláusulas que están en el nuevo pacto, como por ejemplo los 10 mandamientos y todo estatuto y decreto. Sigue siendo parte aún de las cláusulas del nuevo pacto. Aún, amigos, nadie puede firmar un contrato con Dios haciéndose el que es muy santo, porque recuerda, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por esto este nuevo pacto es por la gracia de Dios, y no que Dios no tuviera gracia en el viejo pacto, como ya les expliqué, sino que el hombre siempre anda tergiversándolo todo. Tergiversó la gracia, escondiéndola en el viejo pacto, a tal punto que los israelitas se hicieron muy soberbios diciendo que era por ellos que habían sido salvos. Y ahora el hombre en las iglesias cristianas de hoy en día tergiversa la gracia, exaltándola a tal punto que han hecho de ella un ídolo que les permite violar las cláusulas del pacto, y haciendo esto están por fuera del pacto.
Es como si tú firmaras el contrato de arrendamiento sin tener nada que ofrecer a cambio. Luego, después de haber firmado el contrato, llamas al dueño de la casa y le dices que ahora tienes 2 fiadores y que ahora le vas a dar una casa para que la hipoteque en caso de que no puedas pagar. El dueño de la casa dice: aquí pasa algo extraño. ¿Qué sucede? Resulta que, tú sigues de soberbio y después tampoco pagas la casa. De tal manera de que de nada le sirven al dueño los fiadores que tú tengas, porque el dueño de la casa lo único que quiere es que tú cumplas las cláusulas del pacto. Así que, de nuevo, tergiversaste la gracia que te había dado el dueño, la echaste a perder y finalmente también incumpliste las cláusulas del pacto, amigo. Es increíble, amigos. Cuando Jesús selló ese nuevo pacto, Él lo selló con su sangre. Y sabemos que Dios no cambia. Sellado el contrato, así quedó. Ni el hombre puede agregarle o cambiarle nada. Por supuesto, Dios no es hombre para andarle agregando o cambiando nada al nuevo pacto. El nuevo pacto quedó sellado en el madero cuando Jesús muere. Así que, ¿cuáles son las cláusulas que rigen a este nuevo contrato, amigos? Es la vida de Jesús. Para entrar en este nuevo contrato, nada más mira cómo vivió Jesús. Y así tú tienes que vivir como vivió Jesús si quieres entrar en el nuevo pacto. Las cláusulas de este nuevo pacto son: hacer todo lo que Jesús hizo en vida, aquí en la tierra, vivir como Él vivió, actuar como Él actuó, imitar a Jesús en todo, y no hacer nada distinto a lo que Jesús hizo. Jesús selló este nuevo pacto con su sangre. Ese es el verdadero nuevo pacto. Por supuesto que tú no tienes nada que dar a cambio, porque tú eres un pecador y ni siquiera estás dispuesto a morir por Jesús. Aún igual Jesús te recibe. Amigos, por esto debemos entender que el pacto es un pacto individual. Jesús quiere hacer un pacto con cada individuo de este mundo, no con naciones ni con iglesias. Entiende esto, tú no vas a entrar en el nuevo pacto en grupo, pues como ya les dije, Dios lo declaró en Jeremías capítulo 31, versículo 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su iniquidad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. La historia entonces se repite, amigos. Los israelitas decían: soy hebreo, soy israelita, nacido en Jerusalén y soy salvo. Y hoy las iglesias cristianas dicen: somos la iglesia de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Plop. Nadie se salva en grupo. El nuevo pacto es un pacto individual. Aún peor, hay unos que han caído en una locura más increíble. Andan hablando hebreo y haciendo ceremonias hebreas, es decir, siguiendo las fiestas del Señor a la manera hebrea. Y amigos, esto es el viejo pacto, porque la nación de Israel está por fuera del nuevo pacto. Y lo mismo, las iglesias cristianas están por fuera del nuevo pacto, amigos, porque el nuevo pacto no se firma en grupo. La iglesia entonces está conformada por las personas que individualmente están en el nuevo pacto, es decir, aquellos que actúan, piensan y hablan como Jesús lo hizo en vida y siguen a Jesús a donde quiera que Él vaya. Esa es la verdadera iglesia, la sumatoria de las personas que han establecido un nuevo pacto con Jesús. Por tanto, la verdadera iglesia no introduce nada distinto a lo que Jesús hizo en su vida, porque Jesús selló el pacto estando vivo y no después de muerto o de resucitado, amigos. Así que ni los apóstoles hubieran tenido poder, aun si hubieran querido, para introducir nuevos ritos o tradiciones o festivales o nuevos días de reposo. Luego dicen que los apóstoles supuestamente reposaron en domingo porque Jesús resucitó en domingo. Recontra mega plop. Todo lo que se haga por fuera del sellamiento que Jesús hizo en el Calvario cuando murió en el madero es completamente inválido. Pero por supuesto, sabemos que los apóstoles jamás reposaron en domingo, algo que ya les probé en un video. Sin embargo, por el ánimo de la discusión, supongamos que los apóstoles sí reposaron en domingo. Plop.
vemos que Jesús jamás reposó en domingo durante el tiempo que vivió en la tierra. ¡Jamás! Por eso sabemos que reposar en domingo está por fuera del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es actuar, pensar y vivir tal y como Jesús lo hizo mientras vivió en esta tierra. Amigos, tampoco somos de los locos que dicen que Jesús violó el día sábado. Eso sí, se volaron la tapa, porque Jesús no pecó en nada. Por supuesto que Jesús no iba a violar el cuarto mandamiento, y Jesús no desobedeció al Padre en nada. Por lo cual, amigos, recordemos que sanar en día de reposo no es pecado. Hacer el bien en el día de reposo no es pecado. Pero trabajar no es hacer el bien, porque trabajar es ganar dinerillo, amigos, y eso no es hacer el bien. Por lo cual, amigos, es muy absurdo pensar que cuando Jesús muere en el madero, establece una nueva religión basada en tradiciones que se vayan dando a través de los años. Eso es completamente absurdo, porque el pacto que Jesús sella con su sangre está basado en las obras de su vida. Entendemos que su vida es su testamento, que nos queda a nosotros para cumplir. Porque, amigos, pongan atención, ¿puede un muerto escribir su testamento después de muerto? No, ¿verdad? Es apenas obvio que el que quiere dejar testamento debe dejarlo escrito y estipulado en vida, pues de otra manera no podría haber testamento. Y, amigos, todos sabemos que un testamento tiene cláusulas y que esas cláusulas están para obedecerlas. Las personas que reciben ese testamento deben regirse por esas cláusulas. De otra manera, si no obedecen esas cláusulas, anulan el testamento. Por lo cual, cuando un familiar deja un testamento, por ejemplo un padre, los hijos lo anulan porque no obedecen sus cláusulas, y un testamento se deja por escrito. Y algunos dicen que como Jesús no escribió nada y los apóstoles escribieron todo mucho tiempo después, inclusive después de que murió Cristo, entonces ese testamento finalmente nunca se escribió, y que los apóstoles fueron los que escribieron un nuevo testamento. Entonces, amigos, vamos a probar que eso no es así, que Jesús sí escribió un testamento, y vamos a mostrarlo donde lo escribió, en Jeremías capítulo 31. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mis leyes en sus almas y las escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es así, amigos, Jesús sí escribió las leyes del pacto en los corazones de sus discípulos. Así que si alguien te dice que los apóstoles de repente se les dio por seguir una nueva tradición que Jesús nunca enseñó en vida, como por ejemplo reposar en domingo, solo tenemos dos opciones: o que los apóstoles violaron el pacto, o que finalmente no reposaron en domingo. Y por supuesto, la última respuesta es la correcta. Por tanto, amigos, alguien puede decir que por qué Jesús aplaude a la mujer que da diezmo en el templo judío, si eso es del viejo pacto. Pero de nuevo recordemos, amigos, el diezmo es válido. Lo que ya no es válido es el templo judío. El templo de Israel es del viejo pacto. Por esto Jesús aclaró en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Es tremendo, amigos. Jerusalén y sus ritos y sus fiestas, con sus ceremonias, quedaron desiertos. Por lo cual el diezmo sí es parte del Nuevo Testamento, pero no Jerusalén. Por supuesto, más locos fuéramos si diéramos el diezmo a una iglesia que no está bajo el nuevo pacto. Eso es ser loco. Una iglesia que sigue tradiciones que están por fuera del nuevo pacto, es decir, que son tradiciones distintas a la forma en que Jesús vivió y actuó. De nuevo,
Jesús sí celebró la fiesta de la Pascua, y la fiesta de la Pascua es el nuevo pacto, pero nada que tenga que ver con la nación de Israel, ¿ok? Nuestra Pascua es 100% espiritual. Por esto no esperamos fechas, ni ciclos lunares, ni comemos comida de la nación hebrea, tampoco comemos un cordero, porque tenemos un mejor cordero, y es Jesús. Por tanto, ¿para qué te vas a contaminar con un cordero genéticamente modificado, si en el nuevo pacto tenemos un cordero que es eterno, que está en el cielo? ¿Qué pasa? Así que, esto es un tema serio, ¿ok? El pacto que Jesús estableció para ser firmado entre Dios y cada uno de los seres humanos está listo para que tú también lo firmes, y Jesús lo sella con su sangre, por lo cual no te la vengas a dar ahora de ignorante y digas que no sabes cuáles son las cláusulas de ese contrato que firmas con Jesús, porque Jesús en vida no violó ni un solo mandamiento, estatuto o decreto de la ley de Dios. ¿Entiendes eso? Ese es el testamento que Jesús dejó para que nosotros lo obedeciéramos. Ese es el Nuevo Testamento, amigos, el nuevo pacto, el nuevo contrato. Por esto el apóstol Pablo dijo en Hebreos 9, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Amigo, pon mucha atención. El testamento es confirmado con la muerte, no con la resurrección. Quiere decir que no podemos decir que el domingo es el día de reposo porque Jesús resucitó en domingo. Es terrible, recontra mega plop. No, porque el testamento es confirmado con la muerte, no con la resurrección, amigos. No se dejen engañar. Más claro no puede ser. Jesús tuvo que morir para que tú pudieras entrar en el nuevo pacto. De otra manera estarías perdido y muerto en tus pecados. Pero dura cosa es ahora despreciar el nuevo pacto. Imagínate, tú estás en sentencia de muerte y el presidente te perdona por tus delitos y sales de prisión y sales directamente a cometer el mismo delito por el cual fuiste perdonado. ¿Qué crees que va a pasar? Vas a ser recapturado y ahí sí te van a poner el día de la pena de muerte más cerca de lo que jamás estuvo. Hay entonces de aquellos que desprecian el nuevo pacto, amigos, porque son peor que un ciego, porque hasta un ciego, sin ver, puede firmar y tomar conocimiento de las cláusulas de lo que está firmando. Pero el que viendo y firmando se hace loco y dice que no sabía es peor que un ciego. ¿Y quién le explica a un ciego lo que está firmando? ¿Quién más sino la iglesia de Cristo? Entonces sí existe la iglesia, amigos. Algunos dicen que no hay iglesia y que no la ven por ningún lado. Esos dan prueba de que también están ciegos. Se hacen los locos para no dar el diezmo. Sí, porque nada es casualidad. Todo acto tiene implícita la maldad del hombre, y toda cosa que hacemos desapegada a la vida de Cristo tiene la maldad atrás. Por esto Judas se separó de Cristo, actuando contrario a Cristo, quedando por fuera del pacto. Por tanto, hermanos, ¿de qué te sirve estar en una iglesia que celebra la Navidad, la Semana Santa, fiestas judías a la manera judía, con tradiciones judías, reposando en un día romano que es el domingo? Cosas todas que no tienen nada que ver, amigos, con el nuevo pacto, porque Jesús no hizo nada de eso. Por tanto, ¿para qué vamos a realizar algún ritual, rito o ceremonia que Jesús ni siquiera realizó? Y aún, ¿para qué te juntas con personas que están por fuera del nuevo pacto? ¿Acaso quieres que también te saquen a ti del nuevo pacto y empieces a actuar de forma distinta a como actuó Cristo? Amigos, porque nadie tiene la vida comprada, ¿ok? Dura cosa es morir cuando menos se lo espera, y estamos por fuera del pacto y morimos. Porque no habrán segundas oportunidades. Serás lanzado a un lago de fuego donde morirás para siempre. Entiende esto. ¿Piensas que si en vida estás por fuera del pacto, después de muerto estarás dentro del pacto? ¿Acaso piensas eso? No, amigos, no se dejen engañar. La decisión es aquí y ahora. Pues si el mismo Cristo tuvo que sellar su pacto en vida, haciéndose obediente hasta la muerte para poder así resucitar, piensa entonces cuánto más tú, que eres siervo de Cristo. Porque amigos, recuerda
que el siervo no es mayor que su amo. El siervo no puede ser mayor que su amo. Si el amo tuvo que sellar el pacto con su vida, tú también tienes que morir para sellar este nuevo pacto. ¿Quiere decir esto, amigos, que tienes que suicidarte? No, quiere decir que ese hombre carnal tiene que morir y tú nacer de nuevo. Pero entonces, cuando el hombre carnal muere, tú estás entrando en nuevo pacto con Dios. Mientras ese hombre carnal no haya muerto, tú no has sellado ese pacto, porque de nuevo volvemos y repetimos lo que dijo el apóstol Pablo. Donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Así que si tú quieres entrar en este nuevo testamento, tú también tienes que morir. Pero esta es una muerte en la que muere el hombre pecador y ahora nace el hombre espiritual que obedece las cláusulas del nuevo pacto. Así que tú en ese momento te haces igual que tu maestro. Él tuvo que morir para sellar el pacto y tú también tienes que morir al pecado para sellar el pacto. Pero aún, volviendo a lo que estaba diciendo, si Jesús tuvo que morir para sellar el pacto, no pensemos que nosotros vamos a poder establecer un nuevo pacto después de muertos. Eso tampoco es posible. Este nuevo pacto se establece en vida, y en vida tú tienes que morir para sellar el pacto, es decir, morir al pecado y luego vivir. De esta manera tú eres un hombre nuevo en un pacto con Dios, y por eso jamás recibirás la marca de la bestia. Amigos, el tiempo se agota rápidamente y cada día es peor que el anterior. Hasta pronto.